además de ser ella una figura destacadísima en el ámbito académico, fundamentalmente en el de las ciencias sociales y particularmente en el de la economía, ella es también una de las primeras mujeres que destacan en la vida política del país. Hoy es nuestra invitada, se trata de la maestra Ifigenia Martínez, y en la siguiente hora conoceremos sus evocaciones y su muy singular juicio sobre la historia del país y sobre lo que puede suceder en el futuro inmediato. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el placer de saludar a la maestra Ifigenia Martínez. Hola, maestra. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, que es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Ya lo dije en la introducción, la maestra Ifigenia, además de destacarse como una de las economistas más importantes del país y de América Latina, también ha logrado destacar en el ámbito político en puestos de liderazgo y de definiciones ideológicas, y además de rupturas políticas importantísimas. Sépase que, por ejemplo, la maestra, junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, encabezan la gran ruptura dentro del régimen. Rompieron con el PRI, pero era romper en general con el régimen, una de las fracturas que después se conjuga con otros movimientos fundamentalmente de izquierda y que desemboca en el PRD, dentro de cuya dirección la maestra ocupa un lugar fundamental. Así que bueno, nos da mucho gusto que nos acompañe, maestra, pero cuéntenos por favor primero un poco su formación académica, háblenos de sus grandes maestros, sus grandes influencias, y luego ya pasamos un poquitín de la vida política del país. Sí, bueno, pues yo tuve la fortuna de asistir a la secundaria oficial, porque venía yo de una escuela privada, del Colegio Alemán. Ahí en el Colegio Alemán no tengo queja, nos trataban muy bien, pero aunque eran un poco duros. Era la época del ascenso del nazismo, y entonces obviamente mi papá, que era una persona completamente liberal, y yo diría de izquierda total. Pues, ¿eran originarios de la ciudad? Mi papá no, era de Cotorreón, Coahuila. Ah, correcto. Y mi mamá del Estado de México. Ajá. Entonces, por la cuestión del idioma, yo fui alumna del Colegio Alemán. Allí hice toda el kinder y la primaria. Y después, ya por el advenimiento del nazismo y todo eso, en el año de 1939, mi papá ya no quiso que yo fuera al Colegio Alemán. Y entonces entré a la secundaria número 10, que está en Mixcoac, y de la cual pues era una vida muy distinta, ¿no? Había muchísimo mayor libertad. Y después en la preparatoria, fui alumna de la Escuela Nacional Preparatoria, y yo recuerdo toda esta etapa ya de la prepa, y después entrar a la Escuela Nacional de Economía. No era facultad todavía. Me tocó a mí hacer la facultad o convertirse en facultad cuando fui directora de la Escuela de Economía. Ahí se hizo facultad, claro, con los posgrados, ¿no? Con el posgrado y todo. Sí, de manera que digamos que pues yo sí tengo un recuerdo muy positivo de toda esta época de la vida en México, y de la vida pues ya académica, y más aún ya del honor y orgullo de haber entrado a la universidad. Ahí había, usted forma parte de esa generación que tuvieron una gran influencia del cardenismo y del nacionalismo revolucionario, ¿me equivoco? Me acuerdo que Margot Glantz me contó un poco lo mismo, que ellos tenían la idea del nacionalismo y de que México era un país que estaba abriéndose paso en la historia y en el contexto internacional. Pues sí, teníamos la idea de que estábamos desarrollando una función importante en la historia de México, y es la de, pues digamos, una generación que podía ya llegar ya con estudios universitarios, eso era muy importante, y también acceder a un gobierno
que tenía un fuerte sello nacionalista y además pues en favor y que luchaba en favor de causas que iban a elevar el nivel de vida del pueblo, no nada más su nivel de vida económico, sino también cultural del pueblo. Cuéntenos un poco de sus maestros y sus compañeros de esa época. Pues digamos, yo empiezo a recordar un poco la situación cuando fui a la secundaria, en donde teníamos un profesor, el maestro Leopoldo Ayala, que él cuidaba mucho y pues era la escuela secundaria número 10, en donde relativamente chica heredamos las instalaciones, digamos, físicas de un colegio teresiano, de manera que teníamos salón de actos y, en fin, los salones estaban muy bien y los profesores, a mi modo de ver desde secundaria, eran muy buenos. Yo recuerdo al maestro Leopoldo Ayala, éramos pocas mujeres en relación con los hombres, y entonces a las mujeres nos traía pues siempre vigiladas, porque lo que hacíamos, cómo cumplíamos. Y después entrar a la Escuela Nacional Preparatoria también fue para mí pues muy satisfactorio también la vida en la preparatoria, en donde ya yo tenía absoluta libertad de ir y venir, de hacer, de asociarme, y ya no era la vigilancia a la que estaba yo acostumbrada, ¿no?, en la secundaria. Y también, como digo, el director también de la secundaria, el maestro Leopoldo Ayala, se metía bastante en mantener el orden. Y ya en la preparatoria, y después pues ya fue de total libertad. También recuerdo que me tocó estar con compañeros que después se distinguieron mucho en las letras, como Ricardo Garibay, Rubén Bonifaz, Guadalupe Rivera Marín. Pues ellos fueron compañeros míos. Entonces teníamos una vida muy activa y participábamos mucho en cuestiones culturales y también en políticas. Y después, cuando yo entro a la Escuela Nacional de Economía, todavía no era facultad, me tocó a mí ya después, en una segunda etapa de vinculación con la Escuela de Economía, ya fue como directora, yo fui directora de la escuela. De manera que mi interés, mi pertenencia a los círculos universitarios, pues ha sido muy satisfactoria para mí. Y total, ¿no? Orgánica, digamos. Orgánica, jamás se separó, ¿verdad? Sí, no, nunca. Incluso pues tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Harvard, en donde después de muchas pues gestiones y entrevistas y demás, porque yo entré me relacioné con Harvard, vi a mi marido, vi a mi esposo, el que fue él sacó un doctorado de ahí de la universidad, y yo pues logré que me inscribieran. Un año después logré la inscripción también a esa universidad, en donde pues había en ese tiempo mucha presión, porque querían entrar también, había mucha demanda de los que ya se había terminado la guerra y habían estado sirviendo. Entonces había mucha presión de americanos de entrar a esta universidad, que pues tenía un magnífico profesorado en economía. En economía. ¿Qué línea, cuál era la escuela dominante o la línea dominante en Harvard en esos momentos? ¿Keynes también? Keynes también. Era pues keynesianismo, sí. Era Keynes, ya había muerto, pero de todas maneras era la participación del Estado en la economía. Y ya como constructor, ¿no? Claro. No nada más como regulador, sino ya como actor, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, el debate era muy intenso ahí en los seminarios de la universidad. Yo recuerdo que Manuel Bartlett me contó que también cuando se fue él también a estudiar, pero a Francia. Entonces que cuando fue, no me acuerdo del nombre, pero que a pedir la beca al Banco de México, no me acuerdo quién eres la persona, y le dijo, no, bueno, yo me quiero ir a Francia, y dice, voy muy mal, porque es que en Francia se hacen comunistas. Eso le dijo el Banco de México. Entonces yo creo que a lo mejor ellos tenían predilección desde el régimen, digamos, de que se fueran, me imagino, a Estados Unidos, pero
Ajá. ¿Había marxismo ahí en Harvard? ¿Se leía Marx de manera seria o no necesariamente? No, bueno, sí se leía, no necesariamente en economía, pero desde luego que sí había una extensa, uno podía dirigirse a la corriente que quisiera, ¿no? Había plena libertad y pues sobre todo a mí me tocaron profesores ya en economía, profesores muy famosos, por ejemplo recuerdo a Leontiev, al profesor Leontiev, que después se volvió de izquierda en aquel entonces, y recuerdo también a otros profesores muy notables, Chamberlain, los seminarios que había y que eran para nosotros una verdadera fiesta, porque se invitaba pues a los economistas más connotados, se les traía, ¿no?, de Inglaterra y del propio Estados Unidos. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya la gestión del Estado en la economía pues ya era algo muy significativo, no nada más para aliviar el desempleo, sino en nuestro caso era para construir toda una infraestructura productiva que permitiera acelerar el crecimiento económico. Eso pues nos tocó a los que veníamos de América Latina y que teníamos economías que todavía no estaban bien constituidas, que todavía tenían un margen para el desarrollo, y en aquel entonces pues el gobierno sí había la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, en donde el gobierno pues tuvo que ocuparse de todo el sistema de producción, no solo bélica, sino también ver que los problemas del empleo, sobre todo que eran los más agudos, el desempleo era un problema muy agudo, pues también había corrientes económicas y de pensamiento económico, sobre todo de la cuestión post-keynesiana, y pues todas estas deliberaciones me tocaron a mí, y sobre todo en el caso de los latinoamericanos que estábamos, pues era ver si la participación del Estado, la intervención del Estado, para acelerar la formación de capital, para convertir y modernizar las economías y elevar el nivel de vida de sus habitantes. Sí, fue una etapa que yo recuerdo con gran entusiasmo por todos los profesores que tuvimos que ver y con los que tuvimos trato en esa época, tanto los de la Escuela Clásica de Economía como los de la escuela de que sabían que ya había necesaria la intervención del Estado en la economía, como por ejemplo el doctor Paul Suisi, que era uno de los más solicitados. Claro, Suisi y Barán, los clásicos. Suisi y Barán, exactamente. Maestra, algo que ha sido muy notable para mí es a otras personalidades que he tenido fortuna de entrevistar, como Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett, Víctor Flores Olea, Bernardo Batiz. Todos siempre remiten a la gran influencia que tuvieron en la universidad, que se llama Mario de la Cueva, que seguramente usted sabe. ¿Quién fue para ustedes en economía? ¿Don Jesús Silva Herzog? Para nosotros en economía fue Jesús Silva Herzog, Gilberto Loyo, que era un demógrafo, incluso él creo que había estudiado en Italia, pero él también, y pues otros economistas. Nosotros recibimos una corriente de economistas de España, en donde después de consecuencia de la guerra civil, se vinieron a México y les dio acceso el general Cárdenas. Entonces teníamos nosotros académicos. ¿Quién era economista? ¿Recasens Siches? No, ¿verdad? Él era Recasens Siches, era más bien filósofo. Filósofo, ¿no? Era de la escuela, de economista. A nosotros nos tocó Manuel Sánchez Sarto. Y Sacristán Colás, el doctor Sacristán Colás, que tenía una experiencia de una formación del Banco Central monetarista, pero ya eran todos del ala nacionalista de izquierda. Claro. Bueno, y Wenceslao Rosas, que traduce El Capital, ¿no? Wenceslao Rosas también, sí. Claro. Y además de la economía, ¿qué otras lecturas tuvo usted? ¿Qué otras influencias intelectuales que le fueron ya decantando hacia la actividad política? Bueno, yo creo que la principal influencia intelectual la recibí de mi padre. Mi padre era Jesús Martínez Elizalde, y de su biblioteca, aun cuando él se dedicaba, porque era
empleado de los ferrocarriles nacionales, tenía que ver con toda la cuestión del sistema de transportes de los ferrocarriles. Él tenía una biblioteca muy rica y sus amistades. Entonces, expurgar los libros de la biblioteca de mi papá para mí fue fundamental en la cuestión más bien de conocimiento universal, de la literatura, de la poesía y sobre todo pues las corrientes de izquierda también. Él también Así tenía que esa influencia. Sí. Él también tenía esa influencia. ¿Cómo se da ya el paso a la actividad política? ¿En qué momento se da? En épocas difíciles, ¿no? Realmente, pues sí, aquí sí hubo la influencia de mi papá desde secundaria y de preparatoria, de que decía que lo que México necesitaba era economistas. Y economistas con una clara orientación nacionalista. ¿Cuál iba a ser la influencia del Estado en fomentar el desarrollo? Entonces, claramente, pues sí, yo recibí una orientación, digamos, de la necesidad de modernizar la economía para poder mejorar el nivel de vida del O sea, usted pueblo. siempre supo que iba a consagrar de alguna manera su vida profesional a México y a los grandes problemas nacionales, sí, ¿no? Yo en algún momento pensé que, porque muy influenciada por los discursos de Lombardo Toledano. Sí, también. Y que además, es que eso me lo dijo Enrique Semo también. Las hijas de Lombardo Toledano fueron mis compañeras en la secundaria. En algún momento, en la secundaria 10, fue cuando las traté. Y aunque ellas estaban en otra secundaria, pero de todas maneras sí las conocía. Y entonces la influencia de los discursos de Lombardo Toledano también yo creo que sí contribuyeron a mi formación, aunque claro está que también con la influencia de mi padre, pues fui a dar economía. Y ya una vez que entré en economía, que ahí estaba pues el maestro Silva Herzog, que ya los mencioné, claro. Ya entonces fue una clara orientación hacia contribuir de alguna forma al análisis del desarrollo económico y a unas políticas económicas consecuentes, cosa que, como le digo, pude después ampliar más cuando fui a los estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. ¿Y la militancia, digamos, con Partido Comunista, o eso nunca estuvo dentro de su...? No, nunca se me ocurrió. Nunca se le ocurrió. No, por más Estaba por ahí, ¿no? Evidentemente. No, claro, ¿no? Y incluso en la entonces Escuela Nacional de Economía, pues había un ala muy fuerte del Partido Comunista. Y en mi propia casa, ¿no? Pero no, a mí nunca me dio por ahí. Nunca me dio por militar en el Partido Comunista, sino más bien en las teorías de izquierda y del nacionalismo, de lo que después se llamó nacionalismo revolucionario. Y después, bueno, ¿cómo se da? Porque usted se hace directora de la escuela, después Facultad de Economía, y entra también a la política. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que yo entré después de ir a estudiar a la Universidad de Harvard, porque cuando terminé la escuela, yo tuve la fortuna de que mi marido, el doctor Alfredo Navarrete, obtuviera una beca de la Secretaría de Hacienda para estudiar a la Universidad de Harvard. Obviamente el que estaba inscrito era él, no yo. Entonces yo tuve un año para hacer labor, así como dicen ahora, cabildear ahí con los profesores y todo, de manera que cuando yo hice mi solicitud para entrar en la Universidad de Harvard, digo que uno de los días más memorables de mi vida fue el día que, sin estar becada ni nada, recibí mi carta de aceptación. Entonces entré a estudiar ya con la idea de, igual que mi marido, de contribuir al desarrollo económico del país mediante políticas económicas adecuadas. Entonces... Nunca pensó en quedarse allá ni nada, ¿verdad? Era ir y volver. Exactamente, no, nunca. No, nosotros queríamos venir y contribuir al desarrollo económico del país. Claro. O sea, la influencia de un nacionalismo económico lo traíamos muy arraigado. Y eran años también en donde ya estaba la CEPAL, por otro lado, ya, ¿verdad? Organizándose. Exactamente. Y el doctor Prebisch, con quien me tocó la fortuna de trabajar, porque cuando yo regresé, entonces apenas estaba formando la CEPAL,
y entonces tuve la oportunidad de conocer al doctor Prebisch y a otros mexicanos, Víctor Urquidi, que también fue un gran mexicano y un magnífico economista. Y en fin, los profesores entonces sí ya de la Facultad de Economía, todos ellos contribuyeron a una orientación de que el Estado interviniera directamente a través de inversiones, de la inversión pública, inversiones para la infraestructura económica del país, para hacerlo más o hacerlo productivo, ¿no? Claro. Toda esa enseñanza pues la obtuve directamente desde mi casa y después en la escuela, en aquel entonces Escuela Nacional de Economía. Después cuando regresé y que tuve el privilegio de ser directora de la Escuela de Economía y preparar todas las bases para convertirla en facultad, cuando le dieron el doctorado, y entonces pues tuve la colaboración de, por ejemplo, de economistas como David Ibarra, que era el jefe de la División de Estudios Superiores, cuando yo fui directora de la facultad, y de otros economistas también del gobierno, que todos contribuyeron a crear esta base teórica de la intervención del Estado en la economía, ya con un proyecto de contribuir a la formación de capital y al incremento de la productividad de todo el sistema. Maestra, déjame hacer un corte. Vamos a hacer un corte, estamos conversando con la maestra Ifigenia Martínez de Zavala. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con la maestra Ifigenia Martínez. Podríamos decir que pues el pensamiento cepalino ha sido la gran contribución a la historia de las doctrinas económicas a escala internacional, ¿podríamos decirlo? Bueno, yo creo que el establecimiento de la CEPAL y además de su primer, digamos, director de la CEPAL, que fue el doctor Raúl Prebisch, a quien tuvimos la suerte de tratar, y siempre recibió la simpatía, el apoyo del gobierno de México. En aquel entonces, pues no solo de la Secretaría de Hacienda, sino en forma muy importante del Banco de México. El director del banco que me tocó a mí, que fue don Rodrigo Gómez, fue, a mi modo de ver, pues un gran mexicano, y tenían la conciencia de que la política monetaria y la política fiscal deberían manejarse en favor de la economía para aumentar su capitalización, para aumentar la inversión, para aumentar el empleo, para subir el nivel de vida de los mexicanos. O sea, sí eran políticas económicas en donde se sabía que la contribución del Estado era no nada más a través de medidas regulatorias, sino directamente en aumentar la base estructural del capital de México. O sea, aumentar el capital de México para la producción. Contribuir directamente con una política de inversión pública. Fue ahí la parte también de los economistas mexicanos también, entonces. Absolutamente, sí. Todos teníamos la escuela de contribuir al desarrollo económico del país. Después, ¿se incorpora usted militó en el PRI o solamente estuvo en el gobierno? ¿Cómo? No, bueno, yo estaba fundamentalmente en el gobierno, pero me acuerdo muy bien que recibí la invitación de las mujeres del PRI, de aquel entonces, pues Marta Corona del Rosal y de otras destacadas priistas, Margarita García Flores y otras destacadas priistas, que fueron las que fueron a mi casa a invitarme para que yo fuera candidata a diputada en la 50 legislatura. Entonces sí entré ya fui diputada y teníamos una corriente, ya una vez que estuve había una corriente de diputados jóvenes que pues todos profesábamos teníamos la misma doctrina de una fuerte participación del Estado
para aumentar, para impulsar el desarrollo de México. Puedo mencionar a Armando Labra, claro, entre otros. Que ellos fueron diputados. O no necesariamente. Diputados, sí, ajá, fuimos sí. todos diputados. Armando Labra. Ajá. Armando Labra, Hugo Castro, de los que ahorita recuerdo, también Julio Zamora, en fin, éramos de la 50 legislatura y todos teníamos o recibíamos la orientación también y el apoyo de Rodolfo González Guevara, que en aquel entonces pues también fue diputado y él era el coordinador de toda de la bancada del PRI, que era a la que yo pertenecía y a la que pertenecían todos estos compañeros. ¿Esta 50 legislatura de qué año era? ¿De qué años fueron? La 50 legislatura fue de los años 76-79. Y ahí tenía perfecta cabida una corriente nacionalista como la de ustedes dentro del PRI. Absolutamente, sí. Esa es la clave. Esa es la que un clave. poco hay como una leyenda negra muy mal utilizada además por algunos que decían 70 años del PRI, hay que sacarlos pero es que eso es un brochazo demasiado burdo porque dentro del PRI había una corriente precisamente como la de ustedes, que era el vector nacionalista que abrevaba del cardenismo y luego de, bueno, Cárdenas, Lombardo y Jesús Silva Herzog, por ejemplo, ¿no? Para poner tres coordenadas, ¿no? Sí, ¿no? Y incluso, pues, nosotros teníamos, yo siendo una economista de la Secretaría de Hacienda por un tiempo, después me cambié al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y ahí en el Instituto de Investigaciones, nuestro trabajo consistía precisamente en hacer investigaciones, hacer estudios que fortalecieran el desarrollo del país, que fortalecieran la formación de capital, que una distribución adecuada del ingreso. Ahí me tocó hacer uno de los primeros estudios que hubo sobre la distribución del ingreso en México, en donde yo recuerdo que el comentario de don Daniel Cosío Villegas, que me dijo, acabo de leer su libro, se me cayó y hizo un agujero en el piso. O sea, que quiso decir que tenía mucho peso, ¿no? Claro. Porque fue la primera vez que se hizo precisamente en México un análisis de cómo estaba la distribución del ingreso, y bueno, pues ya se imagina usted que resultó muy desfavorable para los trabajadores en relación con lo que se llevaban, pues digamos, los inversionistas, claro. O sea, los que podían hacer la inversión de capital, los empresarios y demás. Entonces ahí se demostró pues la desigualdad en la distribución del ingreso, resultó patente. Y desde entonces, pues sí, se hacen estudios y todo, y pues sí, hubo una mejoría, pero esa mejoría también es por periodos presidenciales, ¿no? Claro. Ahora que lo menciona, ¿qué recuerdo tiene de don Daniel Cosío Villegas, maestro? Ay, excelente. Yo tengo un excelente recuerdo de él. Nos tocó viajar juntos en muchas ocasiones, porque él era representante ante el Consejo Económico y Social, y en aquel entonces, pues mi esposo, el doctor Alfredo Navarrete, también formábamos parte, o él formaba parte, yo nada más iba de acompañante, formaba parte de la delegación de México a las reuniones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, las reuniones anuales. Ya después yo estuve como embajadora de México, y entonces me tocó a mí asistir a las reuniones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y ver ahí las modificaciones que habría que hacer en el orden económico internacional, el nuevo orden económico internacional, y acomodar las cosas de manera que hubiera una política de inversiones y de capital en los países en desarrollo que les permitiera pues mejorar los niveles de vida de sus poblaciones. Toda esta discusión sobre el nuevo orden económico internacional me tocó a mí llevarlo a cabo cuando estuve en Naciones Unidas. Que es donde fue embajador, que es donde ¿correcto? Cuando fui embajadora, cuando le tocó, el embajador era, el embajador representante era Porfirio Muñoz Ledo, y yo era la alterna, y quien asistía a las reuniones del Consejo Económico y Social. ¿Qué otras figuras ya en estos años de
70, 60, 70. Además, fuera del ámbito de la economía, destacaré usted en el país figuras importantes, no sé, José Revueltas o quizá, bueno, Torres Bodet. Muñoz Ledo habla siempre de Torres Bodet, que es su gran influencia, no ya tanto, no sé si ideológica, pero por cuanto una figura fundamental de la vida pública, Torres Bodet. ¿Usted? A mí también me tocó tratar al doctor Torres Bodet, porque para mi sorpresa recibí en una ocasión una invitación del ministro de Educación, porque era secretario de Educación Pública, Torres Bodet, cuando me llamó para ser una de las asesoras del plan de 11 años, ¿se acuerda? Plan para mejorar la educación primaria, y que él hizo todos los planes para hacerlo en 11 años. Y entonces, a mí, por invitación de él, yo fui asesora él era secretario de Educación Pública, asesora del secretario de Educación Pública del plan para mejorar la enseñanza en México. Ya fue una planeación. ¿Y Vasconcelos? Vasconcelos no lo conocí, no me tocó. Y además porque hay tratarlo. Siempre Vasconcelos, con toda la corriente, digamos, cardenista, nacionalista, toman mucha distancia de Vasconcelos, ¿cierto? Es que nos tocó el periodo en donde Duro él de él, sí. se volvió reaccionario, ¿no? En la última parte de su vida. Claro. Pero aún así, pues los libros de él proporcionan un gran gozo leerlos. Sí, ¿no? fantástico. Hablemos un poco, maestra, de estos periodos tan difíciles, el periodo tan difícil que fue el 68 y lo que vino después en los años 70, que socialmente fue un poco el inicio de grandes cambios que vinieron después. ¿Cómo vio usted el 68 y lo que vino después? Bueno, lo que yo consideré en ese tiempo, precisamente me tocó cuando yo era directora de la Facultad de Economía. Entonces, los directores de las facultades, que nos agrupábamos alrededor del rector, que fue Javier Barrosierra, pues teníamos una posición muy unida, en primer lugar, si era un bloque de académicos, de directores, que estábamos alrededor del rector, y que entonces nosotros considerábamos pues que las peticiones y que tenía toda la clase estudiantil, los grupos estudiantiles, eran justas y correctas. No estábamos de acuerdo con los procedimientos, pero desde luego que con el fondo del movimiento sí estábamos de acuerdo. Sí pensábamos que había que democratizarse, que había que poner más atención en la cuestión de medidas de política para redistribuir el ingreso, de manera que pudiera pues no solo mejorar la clase trabajadora, sino también ampliar el mercado interno. Y pues todos éramos, se puede decir, desarrollistas. Claro. Y además pues teníamos una posición de una gran lealtad a la universidad y a las autoridades de la universidad. En este caso, como digo, alrededor de la figura de don Javier Barrosierra, y ahí estaba pues Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, entre los destacados universitarios. Ya años después viene este otro gran acontecimiento de reajuste de fuerzas internas en el país, que fue la nacionalización de la banca. ¿Cuál sería su juicio a la distancia de esa medida, que fue la que ya activó un montón de dialécticas y de conflictos políticos que desemboca después en la llegada del neoliberalismo? Y yo digo que todavía lo vivimos hasta nuestros días, esa gran ruptura. ¿Cómo ve usted esa medida a la distancia? Bueno, yo creo, en mi opinión, nunca me entusiasmó mucho la nacionalización de la banca, porque ya la hizo el presidente López Portillo, pero en un momento de extrema emergencia, podríamos decir así, emergencia económica. Realmente nosotros siempre fuimos partidarios, teóricamente, de una banca mixta. O sea, sí hay necesidad de instituciones financieras del gobierno para promover
determinados proyectos específicos, como es Nacional Financiera. Por eso estaba precisamente Nacional Financiera, toda la banca nacional. Un sistema de bancos nacionales, es decir, propiedad del gobierno, que puedan financiar y con los estudios y con todas las demás precauciones, de todas las determinadas actividades que son necesarias para fortalecer a la economía nacional y para mejorar el nivel de vida de grupos especiales de población, como son los bancos agrícolas, la banca industrial, que es pues Nacional Financiera, y que ese era su propósito. Pero todo este esquema da cabida también a un sistema de banca privada que ejerza también y dé facilidades, y por toda la República, que es tan grande, pues también tenga su área de acción. Y su área de acción siempre bajo una política monetaria, o sea, medidas globales que le toca llevar a cabo al Banco de México, a la Banca Central, que es también pues una institución de gobierno, ¿no? Una institución gubernamental. O sea, que yo creo que en este es el esquema de economía mixta, por el cual pues hemos luchado mucho, y que haya este equilibrio entre instituciones financieras públicas e instituciones financieras privadas, todas contribuyendo a la formación de capital, al mantenimiento del empleo y el mejoramiento del nivel de vida de los mexicanos. Esa medida precipitó acontecimientos que 6 años después desemboca en la ruptura que encabezan ustedes precisamente, ¿correcto? Bueno, del PRI. Del PRI, claro. Sí, dentro del régimen, sí. Dentro del régimen, sí. Pues sí, todo esto conlleva a la necesidad de crear una nueva corriente política, pero realmente no fue nosotros, no fue, digamos, nosotros los que nos apartamos, sino el sistema nos apartó. El sistema claramente se fue por una política económica y por medidas de política con las que nosotros no estábamos de acuerdo. Entonces, así se formó toda una corriente de pensamiento que dio lugar al establecimiento pues, del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, en el cual ciertamente pues, nos tocó a nosotros hacer pues, todas las gestiones para darle un lugar dentro del esquema de instituciones de la República. Y se forma así el Partido de la Revolución Democrática. La campaña de 88 fue también activo un montón de movimientos sociales en torno de la figura del ingeniero Cárdenas, ¿verdad? Pues sí, fue el nacimiento de una corriente de pensamiento que se puede decir cardenista, en donde todos nosotros pues le dábamos un lugar al general Lázaro Cárdenas, al presidente Cárdenas, a lo que él significó, y más que nada yo sí diría que es una corriente nacionalista en donde el Estado tiene un papel económico que desempeñar y que además había las instituciones para hacerlo, ¿no? De manera que sí, nosotros consideramos que debe de haber una intervención del Estado en la economía que haga que no nada más la economía crezca, sino que además la distribución del producto sea adecuada para los trabajadores, para los agricultores, los campesinos, y todo esto va a conllevar, nosotros tenemos la convicción, esto va a conllevar a tasas de desarrollo potencialmente altas, mucho más altas de las que ha habido, claro. Porque ciertamente sí tenemos una discusión y un debate con las corrientes conservadoras del pensamiento económico, en donde piensan, yo creo que eso ya se está acabando, ¿no? Que el Estado no debe participar en la economía, porque el mercado, así llamado, el mercado tiene la suficiente dinámica para poder proseguir con una elevada tasa de desarrollo. Hemos visto que no es así.
Claro. La historia reciente, la historia económica reciente así lo muestra, y sí la necesidad de que haya instituciones del Estado encargadas de financiar y promover el desarrollo y el empleo. Bien. Vamos a hacer un corte más, maestra. No se vayan, estamos conversando con Ifigenia Martínez. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Estas son las evocaciones requeridas de la maestra Ifigenia Martínez. Estamos ya con este momento de la ruptura que se da, o el desplazamiento que usted mejor corrige, ¿no? El desplazamiento que ustedes sufren del propio sistema hacia donde estaba dirigiéndose el régimen, y viene la organización del PRD con todas las corrientes de izquierda, digamos, socialista, marxista, que estaban ahí, a mi juicio compendia toda la izquierda, toda la historia de la izquierda del PCM en algún sentido, ¿no? Es como 1919 que se funda el PCM hasta la disolución en el PRD. ¿Cómo son ya estos años 80, 90 y un poco ya para llegar a los años de ahora? Es ya la consolidación del neoliberalismo, la disolución de las diferencias entre el PAN y este nuevo PRI, digamos, me parece. Sí, yo creo que ahí lo que hubo fue, a mi modo de ver, un abandono del PRI. Allí el PRI resulta, pues sí, muy criticable en el sentido de que olvidó o relegó cuáles eran sus obligaciones respecto a la adopción de una política económica que con un alto nivel de crecimiento del ingreso, de desarrollo, no olvidara el problema de la distribución, porque la distribución es muy importante y eso significa naturalmente pues tener una política tanto de salarios como una política de inversiones y una política de precios agrícolas o de sostenimiento de precios agrícolas, y todo esto enmarcado en un sistema de planeación nacional. Yo creo que eso es indispensable. Y entonces aquí se plantea el dilema si las fuerzas económicas han de responder a una planeación o al mercado, ¿no? El famoso mercado. Entonces aquí se tiene que ver que el mercado se debe de usar para satisfacer el plan económico, ¿no? Para satisfacer una idea, un plan de desarrollo económico, y que todo esto se puede hacer, como lo han demostrado otros países que tienen ya un sistema de economía más regulado por el Estado, y no solo regulado, sino en el caso de México, fomentado por el Estado. O sea, la política de desarrollo económico como una política deliberada de aumentar la inversión y proteger el empleo y proteger también pues todo lo que es ingreso agrícola, o sea, el campo, de manera de lograr un desarrollo armónico que resulte en beneficio de todos. Claro. Ocurre algo que es lo siguiente, se conjugó, por un lado, esta reorganización o reorientación del rumbo económico del Estado en sentido neoliberal, pero al mismo tiempo, y seguramente vinculado con ello, toda una retórica de la transición democrática. Y entonces se generó el Instituto Federal Electoral, toda esta serie de necesidades o de requisitos democráticos que ahora de distancia a mí me parece, lo pongo aquí para discutirlo, me parece un único proceso, que es liberas la economía y democratizas el sistema político, porque quizá esa fuerte intervención del Estado solamente se podía mantener con un sistema como el del PRI de los 50, 60, 70. Estaremos aquí entonces en una, digamos, posición crítica respecto de la propia idea de la transición democrática. ¿Qué diría usted? Bueno, sí, lo que usted acaba de decir es que dice, la transición democrática requeriría de una liberación política, donde es decir, políticamente no se metan,
pero en la economía sí una intervención, pero una intervención medida. ¿Medida en favor de quiénes? En favor de una mayor inversión. ¿Inversión de quiénes otra vez, no? ¿Qué tipo de inversión? Y entonces, para favorecer al mercado y a la inversión privada, saque el gobierno las manos del manejo de la economía. Y yo creo que no, yo estoy en contra de todo esto. Yo creo que debe de haber una regulación económica, una intervención económica que aumente la tasa de desarrollo del país y que cuide que la distribución de este mayor producto por el que se está peleando, por así decir, por el que se está promoviendo, sea distribuido equitativamente entre el campo, los campesinos, los trabajadores, tanto obreros como empleados, toda clase de personas, y además del suficiente estímulo, la ampliación del mercado, el suficiente estímulo para que haya una mayor inversión. Ahora, una mayor inversión significa una capitalización, pero una capitalización que yo creo que ya quedó, que no es nada más la privada que responde a los incentivos del mercado, sino una deliberada que busque pues desarrollar las regiones, por ejemplo, del sur, que no están desarrolladas, y que no estaban suficientemente desarrolladas, sin olvidar también todas las necesidades de, pues digamos, de toda la República. Y de lo que estoy hablando es de tener un sistema de planeación nacional que no solo desarrolle la economía, sino también incluya la distribución de esos beneficios. O sea, que vea entonces que el ingreso del campo, de los campesinos, a través de los precios, que el ingreso de los trabajadores urbanos, tanto de los independientes como de los asalariados, todo va a estar pues dirigido a que todos mejoren. Esto requiere un sistema de planeación económica que no existe. Entonces, nosotros tendríamos que luchar también, y creo que esta es la batalla que hay que dar, porque la intervención del gobierno en la economía, a través de una mayor inversión, a través de todo lo que le toca, porque la distribución, o sea, los salarios, mejoren, que todo esto requiere un esquema, un sistema de planeación que, repito, no existe. Ahora, ¿dónde va a estar localizado este sistema? Va a estar en la Secretaría de Hacienda, ahí es donde estaba siempre. La Secretaría de Hacienda con el Banco de México, con la autoridad que tiene sobre el Banco de México, eran los que se suponía planeaban la economía. Ya no es así. Entonces, ahora, ¿dónde debe de estar? ¿Debe de estar en la Secretaría de Economía o debe de haber un Consejo de Desarrollo Económico y Social que dé cabida y en donde se haga toda la planeación de la economía, de la inversión y de la distribución de todo este sistema? Eso no existe. No existe. ¿Qué papel juega América Latina en el contexto actual, en este escenario de necesidades que usted está planteando? Yo creo que América Latina ha tenido un creciente peso, creo yo, en el orden económico mundial. No nada más por todo lo que significa, por ejemplo, el peso de Brasil, de Argentina, el propio de Chile, por todo lo que representan en materia Colombia, ¿no? En materia de población, en materia de mercado, en materia de democratización de sus sistemas, que algunos de estos países pues sí tenían regímenes dictatoriales, y además tenemos a toda Centroamérica, que también ha sido que no ha tenido el desarrollo lo suficientemente acelerado y equitativo que podría tener. Yo creo que todo ello pues nos indica que tenemos mucho por delante, mucho que hacer por delante. Todavía, y claro, cada país pues respetando
lo que cada país tiene, pero y la democracia también, la democratización de los, digamos, ya el ocaso de los regímenes dictatoriales. Esperemos que esto sea el futuro inmediato, o sea que tenemos mucho que hacer. Maestra, ya para terminar, le voy a hacer esta pregunta en alusión a algo que me dijo Muñoz Ledo y que lo dijo también en la presentación de su libro en la que usted participó, y él me lo había dicho en otra ocasión, me dijo, nunca ha estado México tan lejos de aquello, de ahí a donde nosotros quisimos llevarlo, nosotros refiriéndose a los hombres de su generación. ¿Usted generacionalmente cómo haría ese balance? No, yo creo que México sí ha avanzado, y aquí un elemento muy importante ha sido la educación. O sea que los mexicanos ya están alertas, saben leer y escribir. El analfabetismo, yo no he visto cifras, pero yo espero que no exista ya, de manera que hemos tenido acceso a un sistema de educación y nos falta todavía tener acceso a un derecho al trabajo, a un trabajo remunerado y socialmente protegido. Entonces también en esto yo creo que ha habido una gran desviación y deformación del neoliberalismo, en donde estos aspectos no les preocupan. Es una poco la idea de que, bueno, que cada quien se proteja por sí solo y en sus propias organizaciones, y no ven el conjunto de un sistema de economía nacional, en donde no nada más la producción se racionalice, y aquí en la producción pues me refiero también a una cosa tan importante como es la energía y como es petróleos mexicanos, y estos órganos que fueron hechos y nacionalizados, que son de la nación y que no se manejan como de la nación, sino la gran desviación que ha tenido el neoliberalismo, o sea, los últimos presidentes y el gobierno actual, en donde no existe un sistema de planeación nacional, que yo creo que sería, digamos, que debería de ser una demanda de los mexicanos para los cambios políticos que se avecinan. Interesante la matización que hace un poco la perspectiva negativa que tiene Muñoz Ledo. Usted destaca la educación que se ha logrado en el país. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, maestra. Fue un honor entrevistarla. Y bueno, esto fueron las evocaciones de la maestra Ifigenia Martínez. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos la próxima. Harvard vi a mi marido, vi a mi esposo, el que fue, él sacó un doctorado de ahí de la universidad, y yo pues logré que me inscribieran un año después, logré la inscripción también a esa universidad, en donde pues había en ese tiempo mucha presión, porque querían entrar también, había mucha demanda de los que ya se había terminado la guerra y habían estado sirviendo, entonces había mucha presión de americanos de entrar a esta universidad, que pues tenía un magnífico profesorado en economía. En economía. ¿Qué línea, cuál era la escuela dominante o la línea dominante en Harvard en esos momentos? ¿Keynes también? Keynes también, era, ¿no? pues, keynesianismo, sí. Era Keynes, ya había muerto, pero de todas maneras, era la participación del Estado en la economía. Y ya como constructor, ¿no? Claro. No nada más como regulador, sino ya como actor, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, el debate era muy intenso ahí en los seminarios de la universidad. Yo recuerdo que Manuel Bartlett me contó que también cuando se fue él también a estudiar, pero a Francia. Entonces que cuando fue, no me acuerdo del nombre, pero que a pedir la beca al Banco de México, no me acuerdo quién era la persona, y le dijo, no, bueno, yo me quiero ir a Francia, y dice, voy muy mal, porque es que en Francia se hacen comunistas.
Eso le dijo el Banco de México. Entonces yo creo que a lo mejor ellos tenían predilección desde el régimen, digamos, de que se fueran, me imagino, a Estados Unidos, pero ¿había marxismo ahí en Harvard? ¿Se leía Marx de manera seria o no necesariamente? No, bueno, sí se leía, no necesariamente en economía, pero desde luego que sí había yo sí tengo un recuerdo muy positivo de toda esta época de la vida en México y de la vida pues ya académica y más aún ya del honor y orgullo de haber entrado a la universidad. Ahí había, usted forma parte de esa generación que tuvieron una gran influencia del cardenismo y del nacionalismo revolucionario, ¿me equivoco? Me acuerdo que Margot Glantz me contó un poco lo mismo, que ellos tenían la idea del nacionalismo y de que México era un país que estaba abriéndose paso en la historia y en el contexto internacional. Pues sí, teníamos la idea de que estábamos desarrollando una función importante en la historia de México, y es la de, pues digamos, una generación que podía ya llegar ya con estudios universitarios, eso era muy importante, y también acceder a un gobierno que tenía un fuerte sello nacionalista y además pues en favor y que luchaba en favor de causas que iban a elevar el nivel de vida del pueblo, no nada más su nivel de vida económico, sino también cultural del pueblo. Cuéntenos un poco de sus maestros y sus compañeros de esa época. Pues yo empiezo a recordar un poco la situación cuando fui a la secundaria, en donde teníamos un profesor, el maestro Leopoldo Ayala, que él cuidaba mucho y pues era la escuela secundaria número 10, en donde relativamente chica heredamos las instalaciones, digamos, físicas de un colegio teresiano, de manera que teníamos salón de actos y, en fin, los salones estaban muy bien y los profesores, a mi modo de ver desde secundaria, eran muy buenos. Yo recuerdo al maestro Leopoldo Ayala. Además de ser ella una figura destacadísima en el ámbito académico, fundamentalmente en el de las ciencias sociales y particularmente en el de la economía, ella es también una de las primeras mujeres que destacan en la vida política del país. Hoy es nuestra invitada, se trata de la maestra Ifigenia Martínez, y en la siguiente hora conoceremos sus evocaciones y su muy singular juicio sobre la historia del país y sobre lo que puede suceder en el futuro inmediato. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com. Bueno, tengo el placer de saludar a la maestra Ifigenia Martínez. Hola, maestra. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, que es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Ya lo dije en la introducción, la maestra Ifigenia, además de destacarse como una de las economistas más importantes del país y de América Latina, también ha logrado destacar en el ámbito político en puestos de liderazgo y de definiciones ideológicas, y además de rupturas políticas importantísimas. Sépase que, por ejemplo, la maestra, junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, encabezan la gran ruptura dentro del régimen. Rompieron con el PRI, pero era romper en general con el régimen, una de las fracturas que después se conjuga con otros movimientos fundamentalmente de izquierda y que desemboca en el PRD, dentro de cuya dirección la maestra ocupa un lugar fundamental. Así que bueno, nos da mucho gusto que nos acompañe, maestra, pero cuéntenos por favor primero un poco su formación académica, háblenos de sus grandes maestros, sus grandes influencias, y luego ya pasamos un poquitín de la vida política del país. Sí, bueno, pues yo tuve la fortuna de asistir a la secundaria oficial,
porque venía yo de una escuela privada, del Colegio Alemán. Ahí en el Colegio Alemán no tengo queja, nos trataban muy bien, pero aunque eran un poco duros. Era la época del ascenso del nazismo, y entonces obviamente mi papá, que era una persona completamente liberal y yo diría de izquierda total. Pues, ¿eran originarios de la ciudad? Mi papá no, era de Cotorreón, Coahuila. Ah, correcto. Y mi mamá del Estado de México. Ajá. Entonces, por la cuestión del idioma, yo fui alumna del Colegio Alemán. Allí hice toda el kinder y la primaria. Y después, ya por el advenimiento del nazismo y todo eso, en el año de 1939, mi papá ya no quiso que yo fuera al Colegio Alemán, y entonces entré a la secundaria número 10, que está en Mixcoac, y de la cual pues era una vida muy distinta, ¿no? Había muchísimo mayor libertad. Y después en la preparatoria, fui alumna de la Escuela Nacional Preparatoria, y yo recuerdo toda esta etapa ya de la prepa, y después entré a la Escuela Nacional de Economía. No era facultad todavía. Me tocó a mí hacer la facultad o convertirse en facultad cuando fui directora de la Escuela de Economía. Ahí se hizo facultad, claro, con los posgrados, ¿no? Con el posgrado y todo. Sí, de manera que digamos que éramos pocas mujeres en relación con los hombres, y entonces a las mujeres nos traía pues siempre vigiladas, que lo que hacíamos, cómo cumplíamos. Y después entrar a la Escuela Nacional Preparatoria también fue para mí pues muy satisfactorio también la vida en la preparatoria, en donde ya yo tenía absoluta libertad de ir y venir, de hacer, de asociarme, y ya no era la vigilancia a la que estaba yo acostumbrada, ¿no? En la secundaria, y también, como digo, el director también de la secundaria, el maestro Leopoldo Ayala, se metía bastante en mantener el orden. Y ya en la preparatoria, y después pues ya fue de total libertad. También recuerdo que me tocó estar con compañeros que después se distinguieron mucho en las letras, como Ricardo Garibay, Rubén Bonifaz, Guadalupe Rivera Marín. Pues ellos fueron compañeros míos. Entonces teníamos una vida muy activa y participábamos mucho en cuestiones culturales y también en políticas. Y después, cuando yo entro a la Escuela Nacional de Economía, todavía no era facultad, me tocó a mí ya después, en una segunda etapa de vinculación con la Escuela de Economía, ya fue como directora. Yo fui directora de la escuela. De manera que mi interés, mi pertenencia a los círculos universitarios pues ha sido muy satisfactoria para mí. Y total, ¿no? Orgánica, digamos. Orgánica. Jamás se separó, ¿verdad? Sí, no, nunca. Incluso pues tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Harvard, en donde después de muchas pues gestiones y entrevistas y demás, porque yo entré me relacioné con